El Uruguay se caracteriza por tener un importante stock de animales domésticos destinados a la producción. Sus principales especies están comprendidas entre los bovinos, ovinos, suinos y aves. Desde el punto de vista productivo y sanitario, integra un mismo ecosistema con la Mesopotamia argentina y los estados del sur brasileño. La Oficina Internacional de Epizootias, con sede en París, hoy llamada Organización Mundial de Sanidad Animal, es el centro de referencia mundial para las enfermedades animales y rige los procedimientos a seguir por los países miembros, entre ellos Uruguay. Incluye las enfermedades de mayor importancia, porque comprende aquellas de gran poder de difusión, con consecuencias sanitarias y sociales importantes, así en pérdidas económicas para el país que las padece, como afectando el intercambio y comercialización de animales y productos. En el Uruguay se han diagnosticado fiebre aftosa, peste porcina clásica y enfermedad de Newcastle. Se deben extremar las medidas de prevención para evitar su ingreso. En la lista figuran, entre otras, carbunco bacteridiano, leptospirosis, hidatidosis, fiebre Q, rabia, brucelosis bovina, encefalopatía espongiforme bovina, tricomoniasis, vibriosis y tuberculosis. Estas enfermedades atacan a diferentes especies animales. Algunas de ellas están bajo programa en el Uruguay. Las enfermedades animales, cuando están presentes en un país, provocan pérdidas económicas que pueden ser directas, debidas a muertes, mermas en la producción y costos de los tratamientos, e indirectas por dificultades en la libre comercialización de animales, productos y subproductos de origen animal. Es importante mantener un rodeo sano, libre de enfermedades, y es por eso que debemos actuar en forma correcta ante la aparición de focos de enfermedades, evitando la difusión de estas al resto del territorio. Se denomina caso a cada animal afectado. Se llama foco al predio donde existen uno o más animales enfermos de una enfermedad transmisible. Se llama foco al predio donde existen uno o más animales enfermos de una enfermedad transmisible, estando la aparición de estos relacionadas en el tiempo. En el concepto brote se menciona, además de la vinculación espacio-temporal que hay entre los casos o focos, un origen común. Origen es la ubicación desde donde parte el problema. La fuente alude al elemento donde la gente se multiplica, pudiendo llegar de alguna manera al huésped susceptible. En este video serán desarrollados los siguientes módulos. Módulo 1, notificación de la sospecha de la enfermedad. Módulo 2, la atención de un foco. Módulo 3, actividades administrativas y sanitarias a realizar. Módulo 4, informe final tras la solución del problema. Cuando en el Uruguay se presenta un foco de una enfermedad en una población animal, los veterinarios oficiales y privados deben cumplir con normas y directivas precisas. Si se trata de enfermedades bajo programa, como la aftosa y la peste porcina clásica, es el veterinario oficial el responsable de actuar en el foco. A los veterinarios privados que atienden los establecimientos o predios les compete el dar aviso ante la presentación de focos de enfermedades y el prestar colaboración a los servicios sanitarios oficiales en las diferentes acciones que se desarrollen en los mismos.
El objetivo perseguido en la investigación de focos es tratar de determinar el origen del foco, la o las fuentes de la infección, los modos de transmisión, la extensión del problema en el espacio y en el tiempo, así como el establecimiento de acciones sanitarias. Aunque todos los casos notificados deberán ser asistidos, existen enfermedades de atención prioritaria, siendo estas definidas según la importancia socioeconómica que revista la enfermedad, el programa de lucha y los peligros reales o potenciales para el país. Llegado el momento, es de suma importancia que tanto veterinarios como estudiantes de esta profesión sepan desempeñarse eficazmente en la atención de un foco de una enfermedad. Para lograr esto, se requiere del cumplimiento de una metodología apropiada en la investigación de focos, siendo imprescindible tener a priori conocimientos clínicos, anatomopatológicos y epidemiológicos, así como sobre la forma de obtener y remitir muestras para diagnóstico al laboratorio, teniendo presente el marco legal o legislación veterinaria vigente. La acción de notificar o denunciar la sospecha de una enfermedad en uno o más individuos de una población animal puede ser llevada a cabo tanto por el interesado, o sea, el encargado o propietario del predio y o de los animales, por el veterinario que atiende normalmente el establecimiento o predio afectado, por el servicio oficial en sus actividades de inspección rutinarias, o por un tercero, sea este un vecino, un transportista de animales, un particular ajeno al predio, etc. Las autoridades del servicio oficial deben ser notificadas obligatoriamente y precozmente ante la aparición de cualquier caso sospechoso, sobre todo de las enfermedades incluidas en la lista de la OIE, otras bajo programa o aquellas que pudieran afectar la salud humana. En los servicios oficiales zonales o locales, el médico veterinario responsable, así como los funcionarios integrantes de su equipo, están preparados para recibir el aviso de la sospecha de una enfermedad animal. Se registrará en forma escrita, por parte del funcionario que recibió la notificación o aviso, la fecha y hora en que fue efectuado, el nombre del denunciante, nombre del responsable de los animales y la ubicación del lugar donde se sospecha la enfermedad. Los vacunos, que no salgan del predio, no los desplace, que no salgan del predio, no los desplace. Deberán anotarse los síntomas, advirtiendo a quien está notificando que no movilice los animales del predio y que evite la salida o entrada de personas, vehículos o productos hasta tanto no se reciba la visita del veterinario oficial y su equipo. En los servicios zonales o locales se dispone de información epidemiológica y catastral de los establecimientos ubicados en su jurisdicción, así como de antecedentes sanitarios. A los efectos de poder determinar la magnitud del problema, se debe establecer un área perifocal, la cual estará ubicada radialmente por fuera del foco, en una zona de extensión variable según la enfermedad, y otra zona, llamada de vigilancia, la que estará ubicada por fuera de esta última, constituyendo un área de atención prioritaria. Como apoyo, se cuenta con un sistema de información geográfico en cada oficina antedicha que permite ubicar rápidamente el predio notificado, sus linderos y traslinderos, área perifocal, área de vigilancia, vías de comunicación, stock de animales, tipo de producción, etc. A su vez, es posible conocer también
el tipo de producción pecuaria de los demás predios del área problema, su población animal, sitios de concentración y comercialización de animales y antecedentes sanitarios de la enfermedad denunciada. Bien, mire, tenemos unas sospechas de foco. Bien, mire, tenemos unas sospechas de foco. Antes de dirigirse al predio problema, y munido de toda la información recabada en su oficina, el veterinario oficial que actuará en el foco deberá dar aviso a la policía y a las autoridades sanitarias a nivel central. Hasta el río, paso... Cuando se trata de la sospecha de una enfermedad de alta difusibilidad y lo entiende pertinente de acuerdo a la información disponible, podrá ordenar que otros funcionarios inspeccionen los establecimientos relacionados epidemiológicamente con el predio problema, ya sean linderos o traslinderos. Con este fin, se forman 2 grupos de investigación, compuesto cada uno por un veterinario y un ayudante. El grupo destinado a la atención de la sospecha irá directamente hacia el establecimiento problema, mientras que el otro se dirigirá a los establecimientos linderos y traslinderos. Cada grupo deberá contar con el siguiente equipo de campo necesario para la atención del foco: material administrativo, formulario de investigación de foco y de remisión de muestras, vestimenta apropiada, ropa impermeable o desechable, calzados lavables, equipo de colecta de muestras para ser remitidas al laboratorio de diagnóstico, cuchillo, bisturí, pinzas, agujas, jeringas, tubos de ensayo, mechero de alcohol, portaobjetos, frascos de boca ancha etiquetados, termómetro, esparadrapo, recipientes isotérmicos para envío de material y bolsas de polietileno de varios tamaños. Equipo de sujeción de animales, mocheta, abrebocas, cuerdas y lazos. Equipo de desinfección con aspersores y desinfectantes. Y equipo de comunicación, radiotransmisores y o teléfono celular. Teniendo en cuenta que el objetivo que se pretende lograr en la investigación de un foco es tratar de determinar el origen del mismo, la o las fuentes de infección, los modos de transmisión, la extensión del problema en el espacio y en el tiempo, así como el establecimiento de acciones sanitarias, una vez dentro del predio se deberá cumplir con una metodología secuencial que consta de un primer interrogatorio al responsable del predio visitado, la verificación del diagnóstico y el estudio demográfico de la población animal. El segundo grupo de investigación visitará a los linderos y traslinderos al establecimiento problema. Se deberá intercomunicar con frecuencia por radio o celular con el grupo que atiende la sospecha. Ambos grupos evitarán poner en contacto a los vehículos que conducen con animales del predio y, en lo posible, dejarán los vehículos fuera del establecimiento que se visita. Previamente, y si el tenor de la denuncia lo justifica, se visten con el equipo de protección. Se dirigen a la casa, oficina, administración u otro lugar donde entrevistar a la persona responsable del cuidado de los animales o quien realizó la denuncia. El grupo destinado a la atención de los establecimientos linderos y traslinderos cumple con un procedimiento que es básicamente el mismo que el que se realiza en el predio donde está el foco. Realizan un primer interrogatorio,
e informan a las personas contactadas sobre la posibilidad de que animales aparentemente sanos puedan estar incubando la enfermedad y las persuaden sobre la necesidad que la aparición de casos clínicos sean notificados de inmediato. En el caso que la persona entrevistada confirme la existencia de animales sospechosos, este predio será considerado como otro foco, comunicándoselo de inmediato al otro grupo de atención. Es en este momento que se comienza con el llenado del llamado formulario de investigación de foco. En dicho formulario se establecerá la identificación del propietario o tenedor de los animales, así como la ubicación del establecimiento. Es imprescindible obtener información relativa a cuándo empezó el problema sanitario, dónde y cómo sucedió el mismo. También se relevarán datos sobre las especies y categorías que enfermaron, y una cronología de los acontecimientos y acciones que se irán efectuando, así como datos de los antecedentes sobre vacunaciones, otras patologías ocurridas y cifras sobre morbilidad y mortalidad, estudios ambientales y datos relativos a la nutrición de la población animal de ser necesario. A esta altura de los acontecimientos, el abordaje del problema con un criterio epidemiológico poblacional es fundamental. Por ello, se determinará el caso índice, es decir, cuál fue el primer animal considerado sospechoso, estableciéndose su especie y categoría, así como se informará sobre el lugar del establecimiento en que se encuentra dicho animal. Además, se indaga sobre la existencia actual de la enfermedad en otros animales del predio o en predios linderos. Es necesario conocer además la fecha de inicio, es decir, cuándo empezó el problema sanitario, y cuál es, a criterio del interrogado, el desarrollo cronológico de los acontecimientos hasta el presente. Se debe estimar, de acuerdo a las lesiones constatadas, cuál fue la fecha de comienzo de la enfermedad en los animales. Se reitera la importancia de relevar información sobre si se tiene conocimiento de la existencia de animales afectados con una patología similar en el predio o en predios linderos. Siempre se debe llevar a cabo un minucioso estudio demográfico de las especies susceptibles presentes y a través de su recuento se obtendrán los datos necesarios para poder calcular las correspondientes tasas de morbilidad y mortalidad, así como la proporción entre los enfermos según categorías etarias y el detalle de la distribución espacial. Es epidemiológicamente relevante determinar para el último mes tanto el ingreso como el egreso de animales, que son probables fuentes de infección, o sus productos como leche o huevos, y raciones, que son probables vehículos de agentes. No debe faltar un estudio del medio ambiente, con sus componentes físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos. Se debe tener en cuenta que el estudio retrospectivo del acontecimiento en el tiempo nos aportará una secuencia de los hechos constatados hasta el día de la visita, la que puede explicar si existió una fuente común en todos los casos o una fuente propagada. Precisar si el foco reportado es el foco índice o foco primeramente detectado, y si este es el foco primario, o si han ocurrido otros eventos similares de conocimiento del informante. Se efectuará a su vez un estudio espacial, el que nos permitirá apreciar la distribución de los animales enfermos y de los aparentemente sanos
por unidad de superficie: potrero, galpón, caballeriza, chiquero, etc., dentro del predio asistido. Se confeccionará un croquis o esquema del predio, incluyendo la ubicación de linderos y traslinderos, con datos de identificación, rutas y caminos vecinales, corrientes de agua y existencia en las cercanías de locales de concentración de animales. Posteriormente al relevamiento de los datos, en el formulario se procederá a ingresar a los lugares o potreros, tomándose las más rigurosas medidas de bioseguridad. Entre las medidas precautorias se destaca la utilización de ropa especial, constando de mameluco, botas, guantes de goma y equipos descartables. Se deberá comenzar la inspección del terreno con la observación de animales situados en locales o potreros donde el propietario o encargado no ha visto casos sospechosos, y realizar exámenes clínicos ante cualquier duda. Proceder luego a examen clínico en el lugar donde están los enfermos, con la colaboración de personal oficial o particular, mínimo necesario, evitando en lo posible traslados innecesarios de los animales sospechosos o juntarlos con otros individuos susceptibles, aparentemente sanos. Este examen permite determinar el llamado caso tipo o típico, es decir, una descripción representativa del enfermo, según los signos y síntomas que presenta. El caso típico, entonces, es el enfermo, que será buscado no solo en el foco, sino también en el área que consideremos epidemiológicamente asociada, llamada comúnmente como espacio epidemiológico. Toda persona que colabore con el veterinario actuante deberá cumplir también con medidas profilácticas adecuadas a cada circunstancia, como ser el lavado y la desinfección de su calzado, el cambio de ropa y la prohibición de la visita a otros predios que cuenten con animales susceptibles. ¿Cómo se deben inspeccionar los animales? Primero se hace una inspección ocular de todo el lote, buscando caracteres anómalos, animales flacos, sensorios deprimidos, síntomas clínicos. Se eligen los animales a examinar. Luego de la sujeción y el volteado del animal, se hace una minuciosa inspección clínica. Si es necesario, se le sacrifica y se hace la autopsia para llegar al diagnóstico presuntivo. Otra tarea importante es la de tomar muestras para el diagnóstico del agente causal y para la confirmación del diagnóstico de la enfermedad. Estas muestras serán enviadas a un laboratorio de referencia, acompañadas por un protocolo apropiado que orienta al laboratorista, debiendo ser correctamente rotuladas, identificando el lugar y de quién provienen. Además, en la rotulación de las muestras se deberá especificar lo que contiene el envase, la fecha de extracción, debiendo mantener las medidas de bioseguridad adecuadas, como ser la desinfección del envase, indicar que se trata de un material que puede ser peligroso, y por último, se deberá velar por su adecuada conservación, manteniéndolas en la gran mayoría de los casos refrigeradas. Las muestras serán enviadas al laboratorio de diagnóstico, acompañadas de su correspondiente protocolo y de una copia del formulario de investigación de foco. Aún para aquellos casos identificados como típicos, es necesario el examen colateral para la confirmación del diagnóstico.
Dependiendo de las manifestaciones de la enfermedad, se pueden obtener muestras de las lesiones patológicas, de sangre, leche, fetos, orina, órganos y sus contenidos, tras la necropsia, y hasta enviar animales enteros. Del medio ambiente se pueden colectar, por ejemplo, muestras de pasturas, alimentos o materias fecales. Finalizada la inspección y la toma de muestras, se procede in situ y antes de guardar el equipo, a higienizar y desinfectar todo el material utilizado para el examen clínico, la recolección de muestras o las necropsias. Además, se procederá al lavado y desinfección del equipo impermeable no desechable, calzados, brazos y manos. Los elementos descartables se colectan en bolsas de polietileno para su posterior incineración. A la salida del establecimiento, se completa la desinfección de todo el material utilizado para la atención del foco, incluyendo el vehículo de transporte. Cuando se abandonan las áreas presuntamente contaminadas y se accede a las áreas indemnes, se hace una nueva desinfección del vehículo. Los veterinarios deben tener en cuenta que ellos mismos pueden ser elementos de difusión. Hay medidas a tomar que son inmediatas, que van dirigidas primordialmente a la inmovilización de las especies animales involucradas, sus productos, así como personas y vehículos, dentro del foco y del área epidemiológicamente asociada. Para el logro del cumplimiento de estas medidas, se realiza la comunicación y el informe primario a la Autoridad Sanitaria Central, por teléfono, por fax, email u otra vía, y posteriormente se completa y se remite el formulario de investigación de foco a la Autoridad Sanitaria Central. Esta autoridad, si la enfermedad lo amerita, podrá poner en marcha el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal, SINAESA, el que está compuesto por integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas y gobiernos municipales. Entre las demás autoridades a las que se debe informar, según la enfermedad de que se trate, se cuentan la policía, por ejemplo en el caso de las enfermedades bajo programa, y para evitar el movimiento de ganado, o el Ministerio de Salud Pública cuando se trate de enfermedades zoonóticas. Por lo presente, autoriza al Ministerio de Salud Pública a hacer una toma de exudado nasofaríngeo. Salimos por afuera acá. Eso, viene, manténgala. No, por eso digo, es un reflejo. El veterinario oficial zonal, encargado de la emergencia, es quien determina según el caso las áreas focal, perifocal y de vigilancia, realizando las interdicciones y prohibiciones de movimientos pertinentes y las comunicaciones a los organismos antes mencionados. Las medidas sanitarias mediatas se adoptan una vez conocido el diagnóstico de la enfermedad en el foco. Se llevarán a cabo en primer lugar sobre el foco mismo, con acciones dirigidas a minimizar el riesgo de difusión de la enfermedad.
Entre los distintos instrumentos sanitarios a ser utilizados se tienen las vacunaciones, las balneaciones, los sacrificios sanitarios in situ y anticipados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está comenzando a confeccionar la fosa y vamos a establecer una fosa de 25 metros. De acuerdo al modelo epidemiológico de la enfermedad, el tratar de cortar la cadena epidemiológica, controlando posibles vectores o vehículos animados o inanimados que difundan la enfermedad. Se efectuarán reuniones locales con vecinos y fuerzas vivas, con énfasis en los profesionales veterinarios, a los efectos de dar a conocer el problema y exhortarles a participar en la vigilancia activa de la enfermedad. Se complementarán las medidas con el llamado al comité de emergencia local y a un grupo de veterinarios que en forma voluntaria han ofrecido su servicio, siendo previamente entrenados para actuar en la emergencia. Estas reuniones locales se complementan con la difusión masiva por intermedio de la prensa oral, escrita o televisada. Como medidas complementarias, se realizará el pago de indemnizaciones, previa tasación de los animales y otros bienes. Entrega del acta de tasación por resolución de la comisión en conjunto con el propietario de los animales, en la cual figura los costos, los precios. De acuerdo a las estrategias, se realizarán rastreos de inspección y muestreo serológico en el área del foco y perifocal y visitas a las áreas de vigilancia. Se llevarán a la práctica acciones de educación sanitaria e información a la población en general. Se continuarán visitas a los predios problema hasta que se dé por concluido el problema, haciendo visitas de seguimiento y llenando los formularios de seguimiento. Otras medidas a efectuar, y sobre todo en los predios en los que se haya realizado la despoblación, es el colocar animales centinelas a los efectos de determinar la ausencia de la gente en ese establecimiento. La sentinelización debe ser hecha de acuerdo a un protocolo de investigación con su correspondiente instructivo. Se deberán corroborar consecuentemente para el informe final hipótesis sobre la causa o asociaciones causales, agente etiológico actuante, probables fuentes de la infección, periodo de exposición al germen y mecanismos de transmisión. Y no desdeñar posibles factores causales de orden socioeconómico o político, estudios que servirán aun cuando se logre detener la enfermedad a fin de prevenir futuras presentaciones.